Muy buenos días, sean todos y todas muy bienvenidos al ciclo de conferencias electorales de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El día de hoy tenemos un gran invitado de honor, el magistrado José Luis Vargas Valdés, que hoy nos va a impartir la conferencia titulada ¿Qué papel pueden jugar las nuevas tecnologías para facilitar la democracia en la era del COVID-19? Y antes de cederle el uso de la voz, voy a leer su síntesis curricular. El magistrado José Luis Vargas Valdés es abogado mexicano, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y maestro en Derecho Público por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Cuenta con estudios doctorales en Derecho Público con especialidad en Derecho Constitucional por la misma institución. Entre otros cargos, ha sido titular de unidad en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, de 2007 a 2010, y fiscal especializado para la atención de delitos electorales con grado de subprocurador general de la República en la FEPADE de 2010 a 2012. Como magistrado, además de su labor jurisdiccional, tiene el encargo de impulsar y fortalecer la vinculación internacional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e integra las comisiones de jurisprudencia y de comunicación social. En 2017, fundó la Red Mundial de Justicia Electoral, RMJE, un foro internacional integrado por cortes, tribunales y órganos jurisdiccionales electorales de 26 países y 15 organismos internacionales. Ha sido docente en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, el Colegio de México, Colmex, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, IJUNAM, el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, la Universidad Veracruzana, la Universidad Pompeu Fabra, la Universidad Carlos III y la Universidad Complutense de Madrid, entre otras. Además, ha publicado en diversos medios de comunicación como El Universal, Milenio, Excelsior, Voz y Voto, Este País y Reforma Judicial. Le recordamos a todos los que nos siguen a través de las redes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nos pueden hacer llegar sus preguntas a través de las mismas para al final poderlas hacer al magistrado. Magistrado José Luis Vargas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, de verdad es un honor que esté con nosotros y le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, Gaby. Muy buenos días a todas y a todos. Para mí es un enorme gusto estar en este nuevo método de comunicarnos con la sociedad. Y básicamente, primero que nada, quiero felicitar a la doctora Gabriela Rubalcaba, a todo el equipo de la Escuela Judicial y por supuesto a mi colega y amigo, el magistrado Felipe de la Mata, quienes han sido los impulsores de esta extraordinaria idea que es acercarnos a la ciudadanía y dar un poco más allá de lo que es estrictamente nuestra función, con el ánimo de seguir apoyando no solo en la parte académica y de capacitación, sino también, por supuesto, en la parte de que la gente encuentre actividades intelectuales que le enriquezcan en estos tiempos difíciles de la pandemia. El día de hoy, precisamente, lo que me invitan a la Escuela Judicial a platicar es precisamente esta vinculación entre la democracia, la función que hacemos las autoridades electorales, tanto las administrativas como las jurisdiccionales, frente a esto que es una cuestión inédita para la humanidad, que es la pandemia y que nunca, por lo menos en estos últimos años, se había vivido algo así de fuerte a nivel global. Y creo que esto, como todo, además de las malas noticias, además de las tragedias que están ocurriendo, también nos puede servir estos momentos difíciles para reflexionar y también para valorar y mejorar algunas de nuestras prácticas cotidianas, y eso es un poco lo que yo quisiera hablarles el día de hoy.
centrarnos en esa reflexión de qué nos ha enseñado el COVID-19 a nivel mundial respecto de cuestiones que pensábamos que eran inalterables, y priorizaciones o jerarquizaciones que considerábamos que no había forma de que eso cambiara. Yo creo que hoy lo que estamos sufriendo la humanidad nos lleva a ponderar muchas de nuestras necesidades y también a modificar prácticas y costumbres que, insisto, pensábamos eran inalterables. Y este impacto profundo en la vida de todas y todos, pues básicamente se puede materializar o palpar con esta misma conferencia, este nuevo método de hablar entre personas, entre colegas, entre que donde ya se exige la distancia física, se exige la preservación de algo más importante y fundamental, que es el derecho a la vida vinculado con el derecho a la salud. Y hoy estamos confinados en nuestros hogares, en nuestros respectivos lugares, con esa única intención, salvar la vida para efectos de que podamos seguir aportándole a la sociedad y a nuestras familias. Y creo que ese es un primer aprendizaje. Yo lo he dicho en los últimos días, y creo que esto de entrada pues va a cambiar muchísimo la concepción profesional de cada uno de nosotros. Es decir, estamos dándonos cuenta que la ubicación física de las personas no necesariamente es indispensable y que pueden existir esos mecanismos en los cuales hombres y mujeres puedan trabajar con la misma efectividad desde sus hogares y se puedan ofrecer servicios públicos y privados también sin necesidad de transportarse y en este caso de correr un riesgo por una posible infección. Este cambio de paradigmas a los cuales me estoy refiriendo, pues como ya decía, nos invita a que revaloremos cuáles son nuestras prioridades y sobre todo cuáles son nuestro núcleo de preocupaciones ante el Estado. Y aquí, como gobernados, pues evidentemente también entran en juego una serie de dilemas donde pues nuestra priorización de lo que le vamos a exigir a las autoridades cambia. ¿Y cambia por qué? Por una razón fundamental, ya lo decía, porque concebimos que un Estado, en la lógica tradicional del Estado, tiene como finalidad preservar pues la integridad de los ciudadanos y en este caso pues hay una cuestión que es fundamental, que es las medidas que hoy se están tomando en torno al problema de salud, es en gran medida lo que definirá el éxito o fracaso de los estados que hoy están gobernados a nivel mundial. Y probablemente hace unos años eso no hubiera sido lo más importante, hubiera sido lo más importante una cuestión vinculada con la economía, con la política. Hoy creo que la sociedad está absolutamente siendo rigurosa en ese examen de aquellas decisiones que le están afectando en su entorno personal y en su entorno social a partir de buenas o malas decisiones públicas que inciden en nuestros derechos fundamentales. Aquí precisamente creo que lo que nos está enseñando esto es que está cambiando no solo eso, está cambiando nuestra, como decía, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de consumir en la sociedad, nuestra forma de socializar. Y por supuesto también yo creo que aquí está cambiando nuestra forma de ejercer nuestros derechos públicos y nuestros derechos sociales. Sin duda aquí vendrá una etapa, un efecto que no solo será de México, será a nivel mundial, donde estamos por presenciar, yo creo que una de las mayores recesiones que ha tenido la historia.
Es natural y será, creo que por primera vez, una cuestión donde ni países ricos ni países pobres se van a salvar. Por supuesto, los países con más recursos tendrán más capacidad de darle la vuelta a eso, pero sí viene un periodo donde creo que tenemos que entender y valorar que muchos de los conceptos que antes pues le dábamos una prioridad, por ejemplo, pues el consumo, pues ahora será una etapa de mucha prudencia y de ser conservadores ante una oleada de desempleos y una oleada de múltiples complicaciones producto de una recesión económica. Insisto, creo que aquí lo primero que vamos a nosotros a valorar en todo esto es que las autoridades ejerzan decisiones donde la salud y la higiene sea un valor supremo en la toma de decisiones, en el ejercicio presupuestal y en múltiples cuestiones. Hoy, pues lo hemos visto, se han quedado, no estábamos preparados, ningún país estaba preparado para esto. La compra de equipo, digamos, desesperación por encontrar los métodos para solventar esta pandemia, pues ha sido una de las cuestiones que se empezaron a notar qué países tenían una política pública lista para una cuestión de esta naturaleza y qué países definitivamente no la tenían. Pasando a un siguiente análisis un poquito más global, creo que una de las cuestiones que vamos a ver también en el ámbito internacional, como decían, yo tengo la honra de dirigir la agenda internacional del tribunal, y lo que yo vislumbro es que el orden geopolítico a nivel internacional también se está modificando y se va a modificar. Yo creo que hoy no necesariamente son más poderosos los países que más armas tienen o que más capacidad económica tienen, sino probablemente se empiece a ver que quien tenga esta preparación, quien esté capacitado para solventar estos problemas de índole de salud, pues muy probablemente tendrá mucho más capacidad de resistencia y eso se repercutirá en otros ámbitos como el económico y el político, por supuesto. Y ahí creo que tenemos que hacer caso a lo que dice este filósofo israelí, Yuval Harari, cuando nos menciona en un extraordinario artículo que se llama ¿Qué será del mundo después del COVID? Y nos señala, las decisiones que las personas y los gobiernos tomen en las próximas semanas probablemente darán forma al mundo en los próximos años. Yo creo que esa frase es clave. ¿Por qué? Porque quienes hoy tomen decisiones correctas, responsables, y por supuesto realistas, probablemente serán las próximas potencias de la humanidad. Desafortunadamente también lo que hemos visto en muchas de estas decisiones es que el componente electoral, el componente político, por venir un proceso electoral a la vuelta de la esquina, pues hace que las decisiones no sean del todo objetivas y no sean del todo responsables. Y en ese sentido, creo que eso será alguna de las cuestiones que los ciudadanos y sobre todo los electores harán valer en las urnas como premios o castigos. Estos dilemas, creo que lo que hay que entender es que ya son dilemas globales y no nacionales, y eso creo que nos va a llevar a una redefinición de nuestro concepto de soberanías, de nuestro concepto, insisto, de nacionalismos. Y aquí es un poco lo que ha definido Luigi Ferrajoli como este concepto del constitucionalismo planetario. Me parece que esto es lo que viene, lo que sigue es entender nuevas reglas, nuevas bases del orden internacional que sean aplicables y que sean corresponsables todas las naciones, todos los países,
para verdaderamente contener las amenazas y las preocupaciones que hoy el mundo está enfrentando. Aquí yo me detendría un momento para señalar que precisamente una de las cuestiones que creo que refleja, así como hoy es la pandemia, es el uso de tecnología, redes sociales y plataformas digitales. Desde hace unos años hemos visto cómo es incontenible la capacidad de dañar democracias, de dañar, afectar procesos electorales a través de lo que se le denomina fake news, a través de todas estas plataformas de ataques cibernéticos a una población, a una comunidad que está en proceso de una toma de decisiones como la renovación de poderes públicos. Y creo que esto que yo he denominado que nos lleva a que el orden internacional ha cambiado y se tiene que replantear. ¿Por qué razón? Por una razón muy sencilla, porque las preocupaciones, amenazas y peligros para los cuales estaba concebido el orden internacional, es decir, el derecho internacional público, que hasta el día de hoy se ha venido practicando, tenían que ver con preocupaciones de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial y por supuesto de la Primera Guerra Mundial, donde el concepto de soberanía, ya lo decía, era el concepto clave, el concepto de capacidad armamenticia era un problema grave. El problema, pues obviamente, de persecución de minorías es un problema y sigue siendo un problema grave, pero creo que muchos de esos problemas ya no tienen la misma jerarquía que hoy tienen otros problemas, como puede ser, pues, esto que estamos viviendo, un problema de una pandemia internacional, los problemas que presenta hoy el mundo a nivel del ecosistema, es decir, los vinculados con el medio ambiente y la ecología. Y por supuesto aquí creo que uno de los problemas nuevos al nivel internacional, a nivel global, pues es precisamente el de uso de tecnologías, el uso adecuado de tecnologías. Y creo que eso es a lo que se refiere Ferrajoli cuando habla de un constitucionalismo planetario que nos lleve a redefinir algunos derechos y obligaciones que antes probablemente ni siquiera estaban concebidos por el orden internacional y nos lleve también, aquí lo diría, a replantear estructuras internacionales, es decir, autoridades internacionales, convenciones internacionales, acuerdos, tratados internacionales, que realmente den una solución global y no una solución solo, pues, geopolítica a una región determinada del planeta. ¿Por qué razón? Porque lo que estamos viendo es que, por poner un ejemplo, no importa que yo sea un país primermundista de Europa y tenga desde hace casi 40 y tantos años un concepto de comunidad europea que se rija por pues unas políticas, unas instituciones admirables. Si estamos viendo que las fronteras territoriales ya para efectos de las amenazas a nivel mundial, pues no dice nada. Es decir, si esta pandemia se logra contener en todos estos países, pero tenemos que en África o en Asia, que es donde pues los expertos dicen que seguirá ahí, pues, o acabará ahí el brote masivo, sigue sucediendo, pues ¿de qué nos sirve tener todo esto si es tan fácil un contagio por el nivel de interconexión a nivel mundial? Creo que eso es lo que hoy nos presenta estos nuevos dilemas y donde creo que una de las cuestiones, por ejemplo, que en los últimos días he estado leyendo, es cuáles van a ser, por ejemplo, los criterios para repartir una posible y esperemos pronta vacuna o medicamento que cure de manera inicial la enfermedad del COVID-19. Es decir, porque eso también implica un arreglo a nivel internacional, a nivel de derechos,
de tal suerte que pues analicemos si puede ser parte del derecho a la vida que está reconocido en todas las cartas y convenios internacionales, y básicamente cuál va a ser ese arreglo al cual lleguen las naciones, es decir, será una subvención nacional para que todo el mundo pueda acceder a ese tipo de medicamentos, o entrarán fondos internacionales que puedan hacer pues esa labor para la sociedad que menos tiene de poder tener acceso a dichos medicamentos. Es decir, entramos en una nueva era donde los predicamentos, los dilemas internacionales cambian, y donde pues eso efectivamente afectará la relación o no entre países y por supuesto entre los ciudadanos a nivel mundial. Ahora, déjenme comentar que me parece que una de las cuestiones, pasando ya más a un concepto de democracia frente al COVID, creo que tenemos que ser sumamente cuidadosos y delicados en el análisis que hacemos, vinculados con este momento histórico de la humanidad. ¿Y por qué lo digo? Porque según un informe de la Organización Internacional AIFES y VDEMOS, por primera vez en las últimas 2 décadas tenemos cerca de 100 países a nivel mundial que podrían estar representando un peligro, una preocupación para regímenes, pues digámosle, con una tendencia más hacia la autocracia. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida en que hoy estén naturalmente restringidas ciertas libertades, como es el derecho a la reunión, el derecho pues a estar en las calles, al libre tránsito, pues eso puede generar oportunismos que tenemos que ser muy cuidadosos. Y básicamente me refiero a esta ola de populismos autoritarios que básicamente, o cualquiera de las modalidades en las cuales se presentan esto, donde básicamente queda hecho a un lado o queda en un segundo término la importancia de la renovación de los poderes públicos. Esto lo menciono, no refiriéndome a ningún país en concreto actualmente, pero creo que es muy natural que la sociedad diga, pues ahora lo que a mí me preocupa es que la gente, es que mi familia y nosotros estemos sanos, estemos a salvo, que tengamos lo indispensable para comer ante una recesión económica como la que hemos platicado, etcétera. Y entonces que la exigencia que la ciudadanía, que los sectores de la sociedad generalmente brindan a las cuestiones vinculadas con la democracia, pues que eso se empiece a alterar o se empiece a, digamos, dejar en un segundo plano. Aquí yo creo que tenemos que ser sumamente cuidadosos de tal suerte que la organización de elecciones no sea una cuestión que ponga en riesgo los derechos a la salud y por supuesto a la vida, pero también que no se quede, digamos, indefinidamente en pausa o postergadas los procesos electorales. ¿Por qué razón? Pues porque me parece que la legitimidad democrática pues tiene un periodo y ese periodo tiene que ser respetado. Y por supuesto que ahora el reto, tanto de las autoridades administrativas como en este caso las jurisdiccionales, pues es encontrar nuevos esquemas en el cual garantizar en un proceso electoral la legalidad, la certeza de una elección, pero también acompañado de no dejar a un lado estas preocupaciones que hoy tiene la gente, como es el derecho a la vida y a la salud. Yo me pregunto si hoy el Instituto Nacional Electoral o cualquier autoridad electoral del mundo dijera, se hacen las elecciones justo en el momento, las semanas de mayor pico de contagio, porque se hacen, pues imagínense ustedes el número de ausentismo, no solo de funcionarios de casilla, sino evidentemente de abstencionismo en las urnas. Es decir, tendría sentido hacer una elección que en vez, si normalmente un porcentaje
promedio de un proceso electoral es que acude el 60%, 50 y tantos por ciento del padrón electoral, que sea un ejercicio en el cual pues acuda un 5 o 7% de la población, que son los que dicen a mí no me pasa nada, yo sí voy a cumplir con mis obligaciones ciudadanas, me parece que entraríamos en dilemas realmente complicados de legitimidad democrática en las urnas. Y ahí es por eso que se necesita encontrar soluciones, porque finalmente el panorama que tenemos para adelante en torno a esta pandemia es incierto. Es decir, hoy decimos que en México estamos en el pico, pero que esto tiene una curva descendiente, pero no sabemos cuántas veces esa curva va a ir subiendo y bajando, porque finalmente el panorama hacia adelante, por lo menos a nivel científico, todavía es muy incierto. En ese sentido, yo creo que una de las cuestiones que tenemos que atender es cómo encontrar alternativas que impliquen, por ejemplo, soluciones legales, es decir, cómo realizar otro método de procesos de elecciones sin necesariamente la presencia física. Existen países que han recurrido más al voto vía postal, pero también hay otros ejemplos y son los menos que han apostado, que están apostando por el voto electrónico. Y en ese sentido, creo que ahí todavía estamos un poco anclados en esta necesidad de ir a votar presencial y físicamente. Yo creo que eso lo que nos ha enseñado esta crisis es que tenemos que evolucionar de manera rápida, tenemos que cambiar nuestros esquemas de concepción de la democracia procedimental. Y tenemos, como lo dice Noami Klein, tenemos que concentrarnos en las nuevas urgencias cotidianas de tal suerte que puedan ser armónicas con los derechos políticos y sociales de la ciudadanía. Y aquí es precisamente, creo que el peligro de restarle importancia es decir, por un lado que no se lleven a cabo los procesos electorales, por otro lado que se lleven en situaciones normales. También aquí creo que hay un factor fundamental que los estados tienen que ejercer mayor autoridad. Y me refiero al trabajo con los proveedores de tecnología, de redes sociales, de todo lo que es este mundo virtual. ¿Por qué razón? Porque yo creo que ahí hay una enorme responsabilidad, que es una responsabilidad que se les tiene que involucrar a estas empresas, a estos nuevos consorcios de comunicación digital, en el cual se pueda autenticar la identidad de las personas. Es decir, y por supuesto generar controles y generar métodos de comunicación absolutamente segura. Yo aquí pongo siempre un ejemplo y me parece que a las autoridades electorales, y es precisamente, por ejemplo, los servicios de banca en línea. Hoy uno puede, a través de su teléfono celular, tener una aplicación de cualquier banco, de ahí hacer transferencias nacionales, internacionales, recibir pagos, etcétera. Y si bien todas las comunicaciones, digamos, digitales tienen un riesgo de poder ser vulneradas, pero hoy lo que se ha encargado esa industria, tanto la de los bancos como de la tecnología, es precisamente de dar las mayores garantías para poder hacer transacciones seguras. Bueno, si eso es así, con una cuestión tan fundamental como es nuestro patrimonio, y lo podemos hacer y sentimos la confianza a partir de unos años de la utilización de estas herramientas, mi pregunta es, ¿por qué no lo podemos hacer eso para, por ejemplo, emitir una decisión del sufragio a través de las tecnologías? Sin duda hay cuestiones como insisto, preconcepción del fraude cibernético,
como el misterio de qué pasará, los famosos algoritmos, si serán modificados o no. Pero me parece que ese cambio es un cambio necesario y que eso lo que va a permitir es que haya pues una mucho mayor capacidad de organización a un mucho menor costo, a lo mejor inicialmente no, porque eso implica tecnología, pero con el paso del tiempo eso se volverá cotidiano y por supuesto también métodos de control, de auditorías y de revisión que los procesos fueron legítimos y confiables. Aquí, evidentemente, surgen otras dudas, es cómo hacer campañas electorales cuando la gente no puede salir a las calles. Es decir, ¿será válido que todas las campañas o un proceso electoral, si esto llegara a continuar, se puedan llevar a cabo solo a través de redes sociales y medios de comunicación? ¿Se podrá alegar que no hubo condiciones para poder difundir los conceptos básicos, las plataformas de campaña? ¿Cómo garantizar el voto libre y secreto de la ciudadanía? Pues son esas cuestiones las que ahora nos enfrentamos, pero insisto, yo aquí apelaría a una frase de la organización AIFES a nivel internacional que precisamente escribe un documento de recomendaciones para la pandemia y dice: un mal manejo de las elecciones en tiempos de crisis puede dar lugar a un declive de libertades a largo plazo, a la concentración de poder y a la corrupción. Entonces, ese creo que es nuestra mayor preocupación, concentrarnos en esos esfuerzos para lograr esos cambios necesarios, siempre y cuando no vayan en detrimento de cuestiones que ya están superadas en distintos sistemas democráticos y que nos llevan a confiar en que los procesos en su mayoría son limpios, confiables y representan auténticamente la decisión de la mayoría de los ciudadanos. Un segundo aspecto que quiero señalar y que precisamente tiene que ver con esto es cuál es el efecto de la postergación de los procesos electorales. Y con esto trataría de concluir para poder dejar un espacio para preguntas y respuestas. Hoy, a nivel mundial, 53 países han decidido postergar elecciones, es decir, producto de esta crisis, empezando, por ejemplo, las elecciones primarias de los Estados Unidos, el referéndum constitucional en Chile, las elecciones generales en Bolivia, 2 procesos electorales locales en México, como es Coahuila, Hidalgo, las elecciones parlamentarias en Irán y elecciones locales en Francia, por poner algunos ejemplos. Diversos estados de la Unión Americana, de Estados Unidos, hoy se han enfrentado a tener que suspender indefinidamente sus procesos electorales. Igualmente, elecciones locales en Alemania y, Corea del Sur y otros países, Israel. Pero ¿por qué creo dónde creo que está la importancia de mencionar esto? Que finalmente tenemos que encontrar, como ya decía, distintas modalidades. Ahora, posiblemente ustedes me digan, bueno, no es tiempo, no están las condiciones para dar un paso tan grande como un viraje hacia el voto en línea. Pero bueno, existen otros mecanismos, como puede ser, ya decía, el voto postal, el voto telefónico, es decir, a través de estos identificadores y autenticadores de voz, el voto a través de, o sea, la autenticación a través de huellas, digamos, inconfundibles, como es el iris, etcétera, de tal suerte que puedan ser mecanismos que nos permitan ejercer estos derechos sin la preocupación o el riesgo de salir a las calles y que incluso, permítanme decirles que eso también va a permitir que mucho más personas que hoy tienen enormes dificultades para salir a ejercer su voto, pues lo puedan hacer, como es gente minusválida, gente discapacitados, gente pues de la tercera edad que ya les cuesta mucho poderse movilizar. Insisto, creo que se tratan de una combinación de soluciones tecnológicas
y jurídicas que inyecten confianza en la sociedad. Eso es fundamental. Si no hay confianza, entonces todo este andamiaje se cae. La confianza, por supuesto, no se genera de un día a otro, pero creo que ahí es donde tiene que estar el mayor esfuerzo de las autoridades de encontrar soluciones confiables, de mostrarlas con nitidez, con claridad y que la ciudadanía pueda optar. Hay otros países que recientemente en el continente americano, en alguna conferencia internacional que estuve presente, a través de esta vía virtual, hablaban de realizar procesos electorales por fases, es decir, que para evitar la concentración de personas en las urnas, pues hacerlo en diversos días, 3, 4 días, de tal suerte que salieran tal día, le corresponde salir a tal, en tal horario, y que no se hicieran estas filas que pueden generar concentraciones y contagios. Yo la verdad es que a mí no me convenció del todo esa propuesta por una razón, porque siempre la suspicacia en un proceso electoral está enfrente y entonces desafortunadamente en la medida que no tengamos actores políticos maduros que acepten cuando no les favorecen los resultados, pues siempre van a apelar a que esa pausa continuada que se hizo entre un día y otro para que nos votaran, pues que ahí hubo algún tipo de anomalía y que eso pues no afectó las posibilidades de triunfo. Ahí, evidentemente, eso afecta la legitimidad de las urnas y creo que tenemos que ser muy cuidadosos. Yo insisto que no son soluciones lineales, no son soluciones además practicadas, pero sí es muy importante que la parte de, ya decía yo, de legalidad y certeza de los procesos electorales siempre se siga garantizando, porque de lo contrario, pues la legitimidad en los procesos será cuestionada y entonces todos estos esfuerzos, todo este andamiaje, como decía, institucional, se verá con tremendos problemas. Yo dejaría hasta aquí la intervención. Quisiera, por supuesto, escuchar algunas preguntas, algunos comentarios, y solo finalizaría diciendo, todas estas ideas que hoy yo les he querido transmitir son reflexiones probablemente muy básicas, pero que está a partir de una cuestión fundamental. Prácticamente nada está escrito porque esto nos agarró a todos en frío, nos agarró a todos, insisto, con una concepción del mundo y de la democracia muy distinta a la que hoy estamos viviendo. Y de ahí que creo que son las grandes oportunidades a nivel nacional y a nivel internacional para transformarnos positivamente y donde son esos momentos históricos en los cuales no tiene que llegar pues un iluminado a decirnos cómo hacer las cosas, sino las podemos construir de manera conjunta a nivel social, a nivel político, a nivel pues comunidad y de tal suerte que encontremos realmente, insisto, qué es lo que más nos conviene a partir de qué es lo que hoy está en nuestro centro de preocupaciones sin que ello implique claudicar a las batallas históricas que hemos venido ganando, como son la defensa de los derechos político-electorales en nuestro país. Esto sería de momento lo que yo tengo que comentarles y me encantaría reaccionar a alguno que otro comentario o contestar alguna pregunta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, magistrado. Excelente ponencia. Le agradezco que nos exponga sus puntos de vista sobre este papel que juegan las nuevas tecnologías en esta nueva era del COVID y facilitarnos la democracia. Ya tenemos varias preguntas. Tenemos una que dice, ¿cómo evitar la atomización social y servirse de la tecnología para fomentar la participación política? Pues justo creo que eso es lo que yo mencionaba, es decir, la atomización concebida físicamente
pues hoy vivimos precisamente en un concepto de vida que a todos nos causa mucha dificultad adaptarnos, pues de aislamiento, ¿no? Yo he tenido, por ponerles un ejemplo personal, festejos de amigos, de sus cumpleaños o de alguna celebración a través de estas plataformas, ¿no? Y pues felicitarlos o brindar con ellos a distancia, pues es una cosa muy extraña porque somos seres sociales, somos seres que necesitamos pues el aspecto físico para relacionarnos, o sea, que no está aislado, que es parte de nuestra naturaleza humana, el ser gregarios, el ser seres sociales. Y hoy nuestra forma de socializar pues es muy distinta, es a través básicamente de estas plataformas. Seguramente a varios de ustedes les ha pasado, salen a la calle a comprar alguna cuestión necesaria, y uno siente desconfianza de quién se le acerca, está pensando todo el tiempo con una psicosis de si estará el vecino enfermo, no estará, con todas estas medidas de protección que uno parece astronauta, ¿no? Yo creo que esa parte, al no tener nosotros la claridad, el control de cuándo va a terminar, pues a lo que tenemos que apostar es a que no se genere una atomización que vaya en detrimento ya decía, del ejercicio de los derechos político-electorales, sino más bien en una readaptación de esos derechos. Es decir, si ahora es terriblemente delicado el derecho de reunión, a reunirse, a hablar de temas políticos, a discutir y a buscar soluciones en nuestras comunidades, pues hoy creo que tenemos que recurrir a estos mecanismos para que se sigan desahogando esa atención a asuntos y preservando ese esquema de seguridad, de higiene para pues no contagiarnos. Aquí, y creo que uno de los grandes temas, y creo que también será parte de los debates en torno a este derecho de la ciudadanía a contar con Internet, con redes sociales, con el famoso Wi-Fi. Y creo que eso va finalmente a recaer en un concepto que para poder ejercer muchos de nuestros derechos políticos y electorales, entre otros, es necesario contar con una línea, con una banda para podernos comunicar. Y que hay sectores de la población que no tienen ese acceso. Afortunadamente ya casi son los menos, porque pues ha sido hoy prácticamente más del 60% de la población en México tiene un equipo móvil para comunicarse, pero les cuesta mucho dinero y como saben, mucha gente pues recurre al pago de tiempo aire y es terriblemente costoso. Es decir, las empresas que se dedican a eso pues tienen unas ganancias descomunales y desafortunadamente es la gente más pobre quien recurre al método de comunicación más caro. Yo creo que eso, insisto, creo que nos va a tener que llevar a una revalorización de nuestra exigencia de derechos políticos y sociales, donde a nivel internacional, en este constitucionalismo planetario que ya decía yo, pero también a nivel nacional, creo que tendrá que empezarse a hablar ya seriamente en un derecho fundamental a estar debidamente comunicado. Es decir, a poder contar con Internet, con plataformas de comunicación gratuitas. ¿Por qué razón? Porque de otra manera habrá personas que estén marginados para ejercer sus derechos. Por supuesto que habrá resistencias, porque esto es un negocio y habrá quien diga, no, pero esto me cuesta. Bueno, tendremos que entrar en esta discusión de subvención para aquellos que menos tienen, que tengan el mismo acceso a la información que otros podemos tener. Espero haber contestado esa pregunta, si es Claro lo que...
Excelente. Leo otras dos. Alonso Vázquez dice, en países orientales se han adoptado medidas eficaces contra la pandemia a costa de libertades individuales. ¿Corren peligro las democracias occidentales ante la emergencia? ¿Cómo se reconfigura el régimen de libertades? Y Darío Mora pregunta, ¿alcanzará México a implementar el voto electrónico para las elecciones de 2021? ¿Esa es otra persona o es la misma? Darío Mora. Ok. Miren, justo yo mencionaba, creo que una de las preocupaciones con esto que se menciona de estos países orientales, donde se toman medidas drásticas y que pueden ser efectivas, yo por lo mismo decía que tenemos que ser muy cuidadosos en este periodo de no caer en esta seducción a autoritarismos, ¿no? Por supuesto que en los países donde al que sale a la calle y violenta el toque de queda le disparan, pues la gente no sale a la calle. Pero no me parece que eso sea una solución. Me parece que esos países tienen enormes ejemplos de disciplina y de rigidez social precisamente para lograr por la forma de sus gobiernos, pero al mismo tiempo me parece que son países donde sus ciudadanos son tremendamente infelices en el ejercicio de sus libertades. Y yo siempre he sido un defensor de la libertad humana, de los derechos fundamentales, de la libertad de decidir lo que cada quien quiere hacer con su vida, con su cuerpo, con su profesión, con su familia. Y me parece que esa no debe ser la tendencia. Creo que tenemos que seguir trabajando en una cuestión fundamental que se ha hablado poco, que es en la educación cívica de la gente, es decir, que la gente entienda que el no salir a la calle, el respetar las normas que se nos están, las instrucciones que se están dando para evitar contagios, que no es una cuestión de juego, que es una cuestión que es de deber cívico hacerlo, porque en esa medida nos ayudamos todos precisamente a que el Estado pueda atender a aquellas personas que realmente lo necesitan y que si podemos evitar pues contagios, pues eso se haga. Tenemos dos de las democracias que pues a mí siempre me han parecido admirables, como es la democracia española y la República Italiana, donde han sido los mayores focos de contagio después de los Estados Unidos, en dos países muy civilizados en general, es decir, con normas muy estrictas, con autoridades muy competentes. ¿Qué nos quiere decir eso? Que, como bien dice la persona que me pregunta, a cualquier democracia occidental de las más avanzadas les puede llegar este desborde de problemas de contagio que afecten de manera general a la sociedad y al Estado. Y por supuesto, eso viene en la afectación directa al ejercicio de derechos y de una vida normal. ¿Por qué? Pues porque las autoridades se tienen que concentrar prácticamente 100% en la solución de esta crisis y pues se tienen que dejar al lado muchas otras de las prioridades que puede tener un gobierno o una sociedad. Entonces, efectivamente, yo creo que tenemos que seguir por el camino de apostar a un régimen de libertades y también una exigencia social para cumplir con estas normas que nos piden las autoridades cumplir para el beneficio colectivo. Y perdón, y respecto a la pregunta del modo electrónico del 21, yo creo, no lo sé porque esa es una cuestión que le compete al Instituto Nacional Electoral. Entiendo que
ya han estado trabajando, pero más que nada en ensayos que tienen que ver con la urna electrónica, que es decir, poder ir a un centro de votación, que a través de un mecanismo uno vote por quien quiera votar, que eso se transmite inmediatamente a un centro, y eso sería una agilización. Entiendo que es una idea que se va a hacer paulatinamente, pero aquí lo que habría que ver es cómo esa urna electrónica pues se puede utilizar de tal suerte que pues no genere concentraciones sociales, que es lo que hoy más preocupa, ¿no? No sé si estén trabajando ya en una cuestión de modelo electrónico digital, es decir, en línea de voto, pero como también lo he dicho, para eso tenemos que despejar múltiples fantasmas en torno a que sea un mecanismo 100% confiable, que no se pueda decir que ahí estuvo el fraude electoral, que ahí estuvo el cambio de algoritmos, etcétera. Creo que para eso todavía va a tardar un poco más de tiempo y también creo que los cambios sí se tienen que dar, pero se tienen que dar de manera segura. Muchas gracias, magistrado. Hay algunas preguntas que van, digamos, relacionadas, son como 4, si gusta se las leo. Dice Ramón Hernández, ¿cree que con este fenómeno que estamos viviendo estamos obligados a trabajar virtualmente en 3 cosas? El voto electrónico, juicios y conciliaciones en línea, capacitaciones de funcionarios de mesas directiva de casilla en línea, incluir tema indígena también. Esa es una. Otra dice, ¿cómo garantizar el cumplimiento de otros derechos políticos como el de afiliación o no reunión con este contexto de pandemia mundial? Y dice Wendy Harkin, si la implementación del juicio en línea en el tribunal ayudará a sortear los peligros de la pandemia. Y una más, dice, hace una década hubo un avance importante a nivel local en el uso de la urna electrónica y el voto por Internet. Sin embargo, el temor al hackeo provocó que se abandonaran las propuestas bajo la nueva realidad. ¿Sería posible explorar estos mecanismos? Perdón, la pregunta anterior a esta se me fue. Gaby, ¿me la puedo repetir, por favor? La anterior dice Alejandro Lozano, ¿cómo garantizar el cumplimiento de otros derechos políticos como el de afiliación o no reunión en este contexto de pandemia mundial? Y Wendy Harkin dice, si la implementación del juicio en línea en el tribunal ayudará a sortear los peligros de la pandemia. Ok. Bueno, voy a tratar de contestar de manera conjunta la primera pregunta que me hace el señor Ramón sobre el trabajo electrónico, junto con esta precisamente de si la implementación del juicio en línea. Efectivamente, como ya lo decía, creo que todos tenemos que ir transitando a pues esta nueva forma de ver la realidad, no porque yo sea fatalista y diga que la pandemia va a ser de por vida, sino porque nos ha enseñado un nuevo método de trabajo y ese método de trabajo hemos visto que es eficaz y lo que tenemos que garantizar es que sea seguro. Yo lo digo, como les decía al principio, a nivel institucional. Yo siempre he sido un defensor en que las mujeres puedan desarrollarse profesionalmente al igual que los hombres. Y en nuestra sociedad, pues el rol natural que se le encomienda a la mujer, pues de ser madre de familia y al mismo tiempo ser profesionista, muchas veces la lleva a tomar decisiones no necesariamente de las cuales está convencida, como es elegir entre una u otra pues vida. Yo creo que ambas vidas pueden ser, y hoy afortunadamente eso también ya se traslada también a la responsabilidad del hombre de atender en igualdad de obligaciones a la familia, a los niños. Yo creo que esta crisis que hemos vivido nos ha enseñado que mucha gente puede trabajar exactamente igual desde casa, desde un lugar en el cual no se tenga que trasladar
hora y media, 2 horas para llegar a su punto de trabajo, que se puede reunir y comunicar exactamente con la misma eficiencia y el mismo tiempo como si estuviera en la sala de juntas de la oficina, etcétera. Y entonces yo creo que lo que nos va a enseñar esta crisis a nivel social es que muchas de las necesidades que estaban creadas, vinculadas con el mundo profesional, van a cambiar, y van a cambiar para bien, para bien social, para bien de las familias, para tener más tiempo en el hogar, para poder tener más facetas como profesionistas y como padres o madres de familia. Y aquí creo que también entra precisamente estas facetas, es decir, yo creo que tendremos todas las autoridades que ir mudándonos para que la ciudadanía se le faciliten, insisto, como la banca en línea, se les facilite poder ejercer sus derechos, poder recibir servicios públicos sin un costo altísimo de traslado, pues en fin, de que le genere una carga. Tenemos comunidades indígenas en México donde la ciudadanía, por ejemplo, para poder, la circunscripción que más indígenas tiene, que es la que está en la sala regional Jalapa, donde personas de condición indígena, para poder llegar a presentar sus alegatos, sus escritos a la sala regional que se encuentra en Jalapa, pues tiene que viajar del orden de 15, 18 horas para poder presentarse ante el tribunal. A mí eso me parece francamente inhumano, de ahí que hemos hecho una serie de medidas en las cuales, en el caso de usos y costumbres indígenas y comunidades, se les brinda beneficios procesales para que, alegando esa condición, pues pueda extenderse la oportunidad para presentar sus juicios. Pero qué maravilla sería que lo pudieran presentar desde su propio municipio a través de un mecanismo confiable, donde pues se le pueda autenticar que es la misma persona, es decir, con una firma electrónica, quien presente el escrito, y que se le eviten esas cargas. Y creo que, insisto, todas las autoridades tenemos que hacer eso. El Instituto Nacional Electoral creo que se tendrá que abocar en su momento a eso. Y creo que el tribunal es justo lo que ha hecho a través de lo que ha anunciado el magistrado presidente de la Sala Superior, de esta iniciativa que nos presentó de un juicio en línea. Yo lo decía el otro día en una sesión de trabajo que pues no encontraba quien se pudiera oponer a eso, es decir, oponerse a que la gente pueda tener acceso a la justicia a través de una plataforma segura, y obviamente ahí es donde tenemos que trabajar, que pueda uno tener acceso a un expediente de manera digital y no tener que irlo a consultar estas torres interminables de papel. Que pueda uno tener alegatos a través de este método. Esta semana un servidor tuvo 3 alegatos de esa naturaleza. Pues me parece que es poder hacer exactamente lo mismo, facilitándole a la población, a la gente, a las partes en un juicio, pues muchísimo, y creo que es nuestra obligación. Yo creo que y espero que el juicio en línea muy pronto esté ya aplicado, y por supuesto será un proceso de ir mejorando etapas, ir perfeccionando los mecanismos tecnológicos, pero yo soy un pleno convencido que hoy la tecnología nos tiene que servir para precisamente eso, para hacer que la gente tenga mayores facilidades, pueda ejercer sus derechos igual o mejor, y evidentemente donde la confianza sea un factor fundamental que nos corresponde a nosotros garantizar. Ahora bien, respecto a cómo se podrían ejercer esos derechos políticos, pues sí, yo creo que la afiliación, también los partidos tendrán que entrar en esa fase de renovación, hacer plataformas digitales mucho más accesibles, que la ciudadanía se pueda inscribir y afiliar a través de sus propios portales,
que puedan haber mecanismos de identificación, de comunicación con los militantes y simpatizantes de los partidos, en lo que se pueden restablecer las reuniones físicas en los centros, digamos, distritales o estatales donde los partidos, los agremiados de los partidos suelen reunirse. Y finalmente, la pregunta del hackeo, pues sí, el hackeo siempre es una posibilidad, al igual que la posibilidad de hacer fraude físico en una elección. Sin embargo, creo que como hemos ido avanzando, cada vez es más complejo poderlo hacer, los mecanismos de control cada vez son más efectivos. Insisto, vuelvo a sacar el tema de la banca en línea. Hoy cada vez es más difícil hacer un fraude a través de los mecanismos que tienen los bancos para poder hacer transacciones bancarias a través de nuestros teléfonos. Por supuesto, siempre habrá un listo, alguien que encuentra la forma de vulnerar la seguridad cibernética, pero creo que hoy ya estamos en una etapa de la humanidad en donde creo que se pueden encontrar esos mecanismos de garantizar, y si no que sea la excepción, algún tipo de vulneración, pero que básicamente hay un control de confiabilidad muy alto respecto a lo que hace unos años se podía pensar en torno al uso de estas tecnologías para fines políticos o electorales. Eso serían mis respuestas a las preguntas, doctora. Muchísimas gracias, magistrado. Hay muchísimas más, pero ya, bueno, nos comió el tiempo. Si me lo permite, le haría llegar las demás preguntas de las personas que nos hicieron llegar. Y pues agradecerle, magistrado, su tiempo que tuvo para acá nosotros de platicarnos de estos temas, de resolver algunas dudas, y pues no me resta más que mandarle un abrazo virtual y de verdad muy agradecida que esté con nosotros el día de hoy en esta conferencia. Con mucho gusto, doctora Rubalcaba, y como le dije, pues es un orgullo no solo participar con la Escuela Judicial, sino ser parte de ella. Mi mayor interés que esto se siga fomentando, que sigamos contribuyendo a la sociedad de esta manera, a pues encontrar espacios de reflexión sin la preocupación de tener que reunirnos o trasladarnos. Y que podamos seguir aportando lo que saben y siempre han hecho muy bien la Escuela Judicial, que son reflexiones, teoría y mucho análisis en torno a todo lo que implican los derechos políticos electorales, y en este caso un nuevo dilema que me parece fundamental que estemos tocando. Muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo, magistrado. Buen día para todos y todas.